Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 13. Cadáveres sobre el tablero. Mario Roberto Santucho, el jefe máximo del ERP, que llevaba varios meses en la cárcel de Villa Devoto, solía divertirse a costa de los guerrilleros peronistas que compartían su cautiverio. Che, parece que está duro el viejo. Y Roby se reía a carcajadas, con el mate en la mano, cuando sus compañeros de la FARC más cercanos y los montoneros más lejanos le contestaban con una puteada. En realidad, Santucho repetía en broma lo que había sostenido en serio en el quinto Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Perón se postula con energía como el salvador del capitalismo argentino. Por eso los abogados de presos políticos y otros conocedores de las diversas orgas no se sorprendieron mucho cuando la mañana del 21 de marzo 14 guerrilleros del ERP secuestraron al doctor Oberdán Salustro, director general de Fiat Argentina, cuadro de la iglesia condecorado por Paulo VI y amigo de Giancarlo Elia Valori. Aunque el ERP tenía diversas motivaciones para el secuestro, era evidente que la operación buscaba crearles problemas simultáneos a Lanusse y a Perón, a quienes la visión simplista del ERP homologaba como dos generales burgueses, con diferencias políticas pero no ideológicas. Unos días más tarde se pudo apreciar la importancia de ciertos matices cuando el general que ejercía el poder dio una respuesta militar y el general sin tropas dio una respuesta política. A cambio de la liberación de Salustro, el ERP exigía la libertad de todos los presos políticos, la derogación de la legislación represiva, el mejoramiento de sueldos y condiciones laborales para todos los obreros y empleados de las diversas plantas de Fiat, centralmente ubicadas en la estratégica Córdoba, el reparto de víveres en las principales villas miseria y $1 millón para las arcas de la organización. El secuestro de Salustro hizo cimbrar al gobierno, el empresariado argentino y al internacional. Giovanni Agnelli, el dueño de la empresa turinesa, destacó como negociador a un cuadro que iba más allá de Fiat y se consideraba uno de los ideólogos del gran capital europeo, el presidente del Club de Roma, Aurelio Pesei, que llegó con instrucciones de otorgar al ERP lo que dependía de la empresa y se encontró con un Lanusse muy duro que no estaba dispuesto a negociar con delincuentes y acababa de implantar una verdadera censura de guerra. Pesei temía que la dureza del gobierno resultara fatal para Salustro e intentó llegar directamente al ERP a través de diversos conductos, especialmente el de los abogados peronistas Ortega Peña y Duhalde, que también defendían ERPios. En esos días otros hombres de la Fiat se dirigieron secretamente a Héctor Cámpora, con el propósito explícito de ofrecer colaboración financiera para el movimiento, creyendo probablemente que él podría interceder ante los guerrilleros. Hubo una primera entrevista en la cual el doctor Morroni, que había sido funcionario del Banco Nación en el primer gobierno peronista y ahora trabajaba para la firma automotriz, introdujo al ejecutivo Enrique Olmedo. Luego Olmedo regresó solo y Cámpora lo recibió junto con Gianola y Díaz Vialet. Este último informó que estaba por reunirse la hora del pueblo para tratar el secuestro del doctor Salustro, quedando unos y otros en esperar los acontecimientos. Los acontecimientos se sucedían a ritmo de thriller. La misma noche del secuestro de Salustro llegó al local del Consejo Superior un papel con un membrete inquietante. Era un óvalo vertical en cuyo centro una lanza tacuara se cruzaba con un fusil, circundando el dibujo la palabra Montoneros. El Consejo sesionaba sin la presencia de Cámpora, que visitaba a posibles aliados del Frente, y Gianola, que presidía la sesión, tuvo el disgusto de leer la carta. Era la primera vez que la formación especial más popular del peronismo se dirigía a la conducción táctica, admitiendo tácitamente su autoridad y poniéndola a parir, de paso, con un pedido que a varios consejeros les aflojó las rodillas. Los montoneros se referían a pormenores desconocidos de un episodio que ya había estallado en la prensa, provocando la reacción indignada de los radicales balvinistas y las agrupaciones más conservadoras de la hora del pueblo.
En un ataque a un local de Nueva Fuerza, el partido de Álvaro Alzogaray, se había producido un imprevisto tiroteo en el que había muerto el dirigente de ese partido, Roberto Usal. Ahora la organización revelaba a los consejeros que también había sido herido de muerte el guerrillero Jorge Rossi, cuyo cuerpo, oculto en algún lugar de la ciudad, querían sustraer al enemigo, a fin de garantizarle un tratamiento digno y entregarlo a sus familiares, para lo cual aportaban los datos que permitían localizar el cadáver antes de que llegara la policía. El pedido de los montoneros llegaba a un consejo ya escindido por las desconfianzas y las polémicas, que había congelado y luego emitido a regañadientes un documento propuesto por Osinde, donde se condenaba a un hipotético golpe de Estado, haciéndole claramente el juego al gobierno militar. El nuevo desafío engendró discusiones aún más agrias. Cuando el delegado se enteró ya en la madrugada, decidió llamar a Madrid y consultar a Juan Perón. La respuesta no dejó lugar a dudas. Rossi era un compañero del movimiento. Pocas horas más tarde, el consejo volvió a reunirse en un domicilio particular para evitar a los periodistas. Cuando Osinde, Gianola y la representante de la rama femenina sostuvieron que la organización guerrillera no pertenecía al movimiento, Cámpora los verticalizó con la palabra de Perón. No prosperó una iniciativa de Galimberti para velar al montonero Rossi en la sede del Consejo, pero se aprobó la asistencia de un consejero al velorio y otorgar una contribución económica a la familia para los gastos del sepelio. Esa misma tarde, uno de los dirigentes de la Hora del Pueblo le avisó que el ministro del Interior quería verlo con urgencia. La entrevista se hizo al día siguiente en el departamento de su sobrino Mario, en Rodríguez Peña, casi Libertador. Monroy venía, según dijo, en representación del señor presidente, y empezó por asegurar que era decisión inquebrantable del gobierno llevar adelante el proceso de institucionalización, pero que el general Lanusse estaba muy preocupado por los actos de violencia desatados últimamente y por las declaraciones del teniente primero Licastro, que eran sumamente irritativas para las Fuerzas Armadas y dificultaban el proceso en el cual se encuentran firmes todos los comandantes de división del ejército. Cámpora escuchó con su cara más solemne y luego replicó que era necesario curar las causas que engendran la violencia, las cuales no tienen origen en nuestro movimiento, y planteó sus dudas sobre la marcha del proceso. A mi juicio, doctor Monroy, agregó el delegado, hay 3 medidas que podrían aliviar la tensión que vive el país y que le rogaría que transmitiese al presidente. Primera, dictar la ley convocando a elecciones. Segunda, adelantar la fecha de las mismas dentro del año 1972. Tercera, desconectar al señor general Perón de la justicia argentina. El astuto catalán contestó con las 2 primeras medidas le parecían factibles. En cuanto a la tercera, Cámpora se enteraría poco después de que el fiscal había dado de conformidad para la prescripción de la causa por traición a la patria. El general estaba virtualmente desconectado de la justicia. Haciéndose el bobo, el Ministerio del Interior lo sugirió, a su vez, que el justicialismo se sumara a ese Consejo Económico y Social que el gobierno estaba planeando y que era, más allá de las fórmulas retóricas, una ingeniosa arquitectura del jurista Julio Ollanarte para integrar a la CGT y la CGE en el proyecto del Gran Acuerdo Nacional. Precisamente las 2 corporaciones que Perón quería utilizar como ariete contra la dictadura. El delegado irritó al catalán con su clásico «esto convendría que se lo plantearan directamente al general Perón». «Deberíamos vernos con mayor regularidad», balbuceó Monroy, mientras esperaba el ascensor. «No me parece que sea necesario hacerlo antes de que el gobierno haga ciertos los 3 puntos referidos», fue la desconcertante respuesta del hombre que en mala hora había venido a reemplazar a Paladino. Esa noche uno de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno destapó el encuentro Monroy, lo admitió y sin falsear los conceptos de su interlocutor los coloreó a su favor. Mi impresión es que el doctor Cámpora, como muchos argentinos, no avala la violencia. Mientras Cámpora se veía con Monroy, Gianola declaraba a la prensa que los montoneros no pertenecían al movimiento. ¿Considera peronista a Rossi?, le preguntó un periodista. No sé que esté afiliado, fue su respuesta. Peronista es solo quien ha llenado la ficha de afiliación, insistió el informador.
Por supuesto, dijo Llanola, sin imaginar que empezaba a transitar hacia la muerte política. Insistiendo en esa tesitura, el secretario general del movimiento logró que el Consejo Superior emitiera un comunicado ambiguo que no condenaba rotundamente la violencia, como pretendían Lanusse y Monroy, pero la descartaba como solución a las graves crisis que padece la República. El Consejo Provisorio de la Juventud, en abierto desafío a Gianola, reivindicó la identidad peronista del montonero Rossi, rechazando una concepción propia de la partidocracia liberal que exigía el carnet de afiliación a los que daban la vida por Perón. Pasaron los idus de marzo y el delegado siguió tejiendo la tela encomendada. Logró sortear con éxito la competencia de Porto, que había tenido el tupé de proponerse al general en el nuevo cargo de ayudante del delegado. Propuso a Jorge Tayana y al cardiocirujano Miguel Bellisi para ese consejo tecnológico que el señor Rolando García le había vendido al general. Se enfureció con más de un despacho de ese señor Neustadt para el diario Pueblo de Madrid. Se tuvo que interponer varias veces entre Galimberti y Osinde o entre Galimberti y Gianola, además de tirarles las orejas a los muchachos para que no se pensaran que eran una conducción paralela. Comió por segunda vez con la señora de Noble, que era más agradable de ver que el señor Timerman, y le mandó a un señor Bandini para negociar una cobertura menos agresiva del peronismo. Bebió whisky con Horacio Teddy, que le sugirió un posible almuerzo con Lanusse, acompañó a Lorenzo Miguel en su cierre de campaña para las elecciones de la UOM y escuchó sus promesas de lealtad y verticalidad. Trató de convencer al escurridizo Helbard de que la CGE tenía que entrar al Frente Cívico. Tuvo una larga charla con el obispo Cuarrachino, que se mostró en un todo de acuerdo con el movimiento. Nombró interventor en el Chaco a don Oscar Videgain y escuchó a un pariente que le propuso una reunión con el general Sánchez de Bustamante. Siguió sin hacerse el blandito y en su informe del 30 de marzo le contó al general todas las proposiciones honestas y las non santas que a diario le hacía llegar el poder. 4 días después, los argentinos supieron que el costo de vida había trepado un 21% en el primer trimestre y que la inflación de los últimos 12 meses superaba el 50%. El salario estaba rezagado y había veda de carne. En ese contexto, una manifestación contra el aumento de tarifas eléctricas combinada con la represión policial a una manifestación de maestras en huelga hizo saltar por los aires a la ciudad de Mendoza. Una vez más la policía fue desbordada y el ejército tuvo que salir a contener la marea popular ascendente. Se implantó el toque de queda, hubo 3 muertos y centenares de heridos y detenidos. Renunció el gobernador Francisco Gabrieli y Lanusse dio marcha atrás con el aumento de las tarifas eléctricas. En Avenida La Plata, Cámpora se empeñó en leer personalmente a la prensa un comunicado muy duro, responsabilizando al gobierno militar por los incidentes y exigiendo comicios y la entrega del poder antes de finalizar el año. El sábado 8 de abril, al mediodía, el delegado subió relativamente contento al avión de Aerolíneas Argentinas que lo llevaba nuevamente a Madrid. El diario de esa mañana informaba algo que ya conocía por los abogados Alejandro Díaz Vialet y su sobrino Santiago Díaz Ortiz. Había prescrito la causa contra Perón por traición a la patria. El general no tenía más cargos ante la justicia. El ejército, por su parte, afirmaba la existencia de una campaña difamatoria en contra de la institución. Aludía a una conferencia de prensa donde se habían denunciado las torturas sufridas por la maestra católica Norma Morelo, secuestrada en Corrientes por efectivos del segundo cuerpo. El pronóstico meteorológico anunciaba nubosidad en aumento, no decía que el lunes 10 estallaría la tormenta. En la mañana del 10 se produjo el desenlace que temía Aurelio Pesey. La policía descubrió en Flores la cárcel del pueblo donde los guerrilleros del ERP mantenían cautivo a Salustro. Hubo un feroz tiroteo y según la información oficial el director de la Fiat fue asesinado por sus secuestradores. Casi simultáneamente un comando conjunto del ERP y la FARC acribillaba a balazos en las calles de Rosario al comandante del segundo cuerpo general Juan Carlos Sánchez, acusado de torturador por los organismos defensores de los derechos humanos y sindicado, junto con el general Alcides López Aunfranc, como uno de los mayores halcones del ejército.
Esta segunda muerte era un golpe en el plexo solar a la dictadura militar. Ya no había tensión sino estado de shock. Temerosos de una reacción de los duros, Lanusse y sus principales colaboradores recabaron el inmediato apoyo de la clase política y las organizaciones sociales. A las 18:40, el presidente militar recibió en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno a los dirigentes de todos los partidos, incluyendo el justicialista Jorge Gianola, y los tranquilizó. Las acciones criminales no impedirían la solución institucional. 15 minutos después, los visitantes salían condenando la violencia y el mandatario de facto pasaba a reunirse con el Consejo Directivo de la CGT en pleno, encabezado por el secretario general José Rucci. A las 8 de la noche les tocó el turno a los empresarios, tanto los tradicionales de la UIA como los pequeños y medianos de la CGE que conducía Helbert. Uno y otros repitieron la misma condena. A la mayoría de los visitantes ni hacía falta presionarlos. Se habían criado en un país dominado por los militares, tenían internalizados sus valores y no podían aceptar que se atentara contra un general de la nación. Un comunicado de las 62 organizaciones firmado por Rogelio Coria, Casildo Herreras, Néstor Carrasco y Estanislao Rosales expresaba la solidaridad de los trabajadores peronistas con las Fuerzas Armadas y solicitaba la institucionalización del país para que pueblo y ejército unidos derroten a los enemigos de la nación. El Consejo Superior del Movimiento, en cambio, no emitió ninguna declaración. El coro de condenas complacía al gobierno, pero la más necesaria, la imprescindible, no se había producido. Perón no había dicho una palabra y su silencio pudo inflamar a los halcones. La misma tarde del lunes, el flaco Rojas Silveira se apersonó en la quinta 17 de octubre y apretó al exiliado en forma torpe y desconsiderada. Aunque el general no hizo ningún comentario, Cámpora supo, con solo mirarlo, que el embajador de Lanusse no iba a entrar más en esa casa. Por si fuera poco, empezaron a circular trascendidos, supuestamente generados en fuentes peronistas autorizadas de Madrid, condenando los hechos. Las usinas de inteligencia militar usaron también a un grupo de dirigentes neoperonistas que visitaba a Perón en esos días. Los neos emitieron una comunicación calificando a los guerrilleros como fuerzas antinacionales y pusieron la firma de Cámpora al calce, sin consultar al delegado. El desmentido de Puerta de Hierro fue fulminante. López Rega entregó un comunicado a las agencias informativas aclarando, como secretario privado del general Perón, que éste no había dado su opinión a persona alguna sobre los hechos ocurridos en la República Argentina, manifestando que lamenta profundamente que la violencia sea el resultado del empleo de la violencia. El documento dejaba claramente establecido que en España solo tenían validez los comunicados firmados por Perón, Isabel o quien suscribe, y en la Argentina lo que rubricaba al señor delegado personal, doctor Héctor J. Cámpora. En Buenos Aires, mientras tanto, el teniente coronel Jorge Manuel Osinde aprovechó la ausencia de Galimberti, Nicastro y otros consejeros para arrancar una declaración condenando a los grupos de presión, pero también a quienes pretendan imponer por el terrorismo ideologías foráneas en pugna con la vocación nacional y cristiana de nuestra población. La JP denunció que la declaración se había sacado sin quórum del Consejo y acusó a Osinde de traidor. Detrás de López Rega salió Cámpora, que desmintió su participación en la declaración de los neoperonistas y agregó una frase que terminó de enfurecer al gobierno militar. Ha llegado el momento en que llamen o vengan a buscar al general Perón para dar así solución definitiva a los problemas del país.